que durante una gran cantidad de años han sido referentes en el mundo del fútbol, pero específicamente centradas en el marco de lo que sería, señores, el sector europeo, convertirse en dos de las marcas más representativas de lo que son las entidades deportivas a nivel global. Hay que tener en cuenta una cosa que veremos después, y es que se han convertido en las dos únicas marcas AAA en Brand Finance, que es la clasificación mundial de marcas. Eso es un reto que no había conseguido jamás ni siquiera el Manchester United, otras instituciones deportivas, y es por tanto un proceso que se ha seguido y que ha seguido una línea estratégica. En la empresa, al final, ¿qué hacemos? Fijamos unos objetivos y a partir de esos objetivos marcamos una fórmula estratégica. Decidimos cómo vamos a conseguir esos objetivos estratégicos. Lo que hacemos básicamente es analizar cómo lo han conseguido estas dos marcas, como siguiendo una línea estratégica de marketing completamente, han conseguido llegar a un resultado que les ha permitido tener un enorme éxito, no solamente, básicamente, como marcas deportivas, sino como negocios, ¿vale? Hablaremos, por tanto, un poquito de dónde sale todo esto. Al final, decimos, ¿qué es esto del fútbol? Porque el fútbol en sí mismo tiene estas connotaciones. Ustedes saben que el fútbol, al final, es podríamos decir, un deporte estrella a nivel mundial. Es una de esas cosas que en Cataluña a veces nos quedamos pensando, ¿cómo es posible que durante el partido de Barça-Real Madrid la sociedad esté completamente paralizada? Si ustedes salen a la calle, en cualquier momento del partido, no verán ni un coche por la calle, toda la ciudad está paralizada. Por tanto, decimos, esto es una característica nuestra, esto no pasa en ninguna otra parte del mundo. ¿Qué nos sorprende cuando salimos fuera? Que no solamente pasa en Barcelona o en Madrid, pasa en muchas ciudades del mundo, prácticamente en Latinoamérica, en Asia, en muchos continentes. Y esto es el fruto al final de un éxito de marca, ¿vale? Y por tanto el éxito final de un modelo que ha tenido, por tanto, unas razones para convertirse en lo que es básicamente un enorme éxito global. Si analizamos un poquito qué tiene este deporte capaz de paralizar ciudades, al final analicemos que también es un gran negocio. Las características de un negocio que al final es un negocio multimillonario, eso es un dato importante. Solamente, señores, a nivel europeo, mueve 27.900 millones de euros. Esto sería, si fuese una economía de un país, aproximadamente la 17ª economía mundial. Significa que hay muchos países cuyo PIB está por debajo del PIB del fútbol a nivel europeo. Si analizásemos solamente la economía española, representaría el 1,7% de la economía española. Simplemente dos clubes de fútbol. ¿Se dan cuenta? Es una barbaridad, es realmente un PIB extraordinario, son entidades que tienen un poder económico, un poder empresarial tremendo, son capaces de dinamizar y de mover muchísimo, muchísimo dinero. ¿Cuáles son las características por las que precisamente este deporte tiene este enorme éxito empresarial? Yo diría que al final, una de las causas principales es el deporte en sí mismo. Las características de este deporte son únicas, podríamos decir, son totalmente, diferenciadas. ¿Cuáles son esas características? Provienen, de alguna forma se basan en la comprensión, en un conocimiento muy importante de lo que es la naturaleza humana. Las personas, ¿cómo somos? Somos personas que somos competitivas. El ser humano es un ser que necesita la competencia, necesita demostrarse, necesita crecer por delante de otras personas, demostrar su fuerza, su talento, su capacidad de conseguir cosas. Esto es la naturaleza humana. Si analizamos un poquito esa necesidad, esa capacidad, del hombre de conseguir esos retos, el fútbol lo permite de una forma importante. Pero ¿por qué el fútbol y no otras disciplinas deportivas? Tiene unas características que lo hacen especial. Tal vez la primera característica que lo hace muy importante es que es un deporte barato. ¿Se dan cuenta? Tal vez es una de las pocas cosas que no tiene el fútbol americano o el cricket, que son deportes que necesitas un equipamiento complejo. Aquí ustedes necesitan literalmente una pelota, nada más. Porque la portería se puede montar con dos carteras que ustedes pueden colocar en un extremo de la habitación y dos carteras más en el otro extremo de la habitación y es suficiente. Se pueden jugar 2 personas, pueden jugar 4 personas, pueden jugar 6 personas, no necesitan, por tanto, podríamos decir una cifra exacta de jugadores. Una característica importante de este deporte que lo hace tan especial, que tiene esa mayor capacidad de propagarse y de difundirse a nivel internacional, es que es un deporte simple, las reglas son fáciles. Si ustedes analizan las reglas del fútbol, son muy simples. Oiga, usted chuta para la derecha, yo chuto para la izquierda y prácticamente eso es todo. Ahí acaban las reglas, ¿se dan cuenta? Hay que meter el gol dentro de la portería, ahí acaba, ¿sí? No hagan ustedes faltas, no golpeen al contrario, no cometan ustedes juegos de juego, pero es muy sencillo. Si ustedes analizan un partido de cricket o de béisbol o un partido de fútbol americano, las reglas son complicadas. Yo he visto muchos partidos de mi vida de fútbol americano y reconozco que todavía no lo entiendo. No entiendo el 100% de cómo funciona, no sé cómo funciona el sistema de puntos, es complejísimo, yo diría que hay que hacer un máster, ¿están de acuerdo?
Esa simplicidad del fútbol lo convierte en algo que tiene una capacidad, por tanto, de generar una empatía y de generar un crecimiento más fácil a nivel internacional. Y es capaz también de ser comprendido por gente que no necesariamente tenga que tener estudios o hacer grandes estudios para conseguir un conocimiento de sus reglas. Analicemos que es un juego territorial. Es un juego en el cual cada uno defiende su territorio. Esto podríamos decir que antropológicamente tiene un enorme interés. Las personas somos seres territoriales. Las personas somos cazadores. Como cazadores, nosotros defendemos nuestro territorio de caza. Durante la época de las cavernas, cada uno de nosotros teníamos nuestra tribu, la tribu tenía su territorio de caza y en ese territorio no podía entrar nadie. Si usted entraba a cazar a mi territorio, yo tenía que expulsarle. ¿Se dan cuenta? Esa naturaleza territorial del fútbol no la tiene el tenis, no la tienen muchos otros deportes. ¿Se dan cuenta? Esa defensa del territorio, actuando en manada, es un elemento básico del fútbol. La defensa del territorio se hace en equipo, hay un reparto de funciones, hay un reparto de las actividades. Esa representación, podríamos decir, de lo que es la naturaleza humana a través de este deporte, lo hace muy especial, lo hace importante a nivel de muchas cosas. ¿Se dan cuenta? Es un deporte estratégico, es un deporte en el cual las personas tenemos un objetivo y es marcar el gol. Pero para conseguir ese objetivo hay muchas fórmulas estratégicas. Ustedes pueden actuar por la derecha, ustedes pueden atacar por la izquierda, ustedes pueden atacar con un 3-2-3, 3-2-1, no sé, hay 3000 fórmulas. El reto no solamente es batir, al contrario, desde una perspectiva física, desde una perspectiva de resistencia, obviamente de habilidad, sino también a nivel estratégico, a nivel de la mente. ¿Lo ven? Y en esa doble característica física y estratégica, obviamente se configura una estrategia en la cual todo el equipo tiene que estar perfectamente compenetrado. Hay unos valores, ¿lo ven? Se necesita un liderazgo. El liderazgo, evidentemente, es un deseo, es una aspiración de muchos seres humanos, muchos hombres, muchas mujeres que aspiran a esa posición en las cuales son reconocidos como un líder. Pocos deportes tienen la necesidad de un liderazgo tan claro como en el fútbol. Hay evidentemente un reparto de funciones, hay una coordinación entre las personas y tiene que haber un compañerismo. Dentro de que esas posiciones, cada uno, si uno cae, uno tiene que acudir a cubrir la posición del contrario. Y esto, por tanto, reúne una serie de valores que son muy consistentes con lo que es la naturaleza de las personas. Se analizan, por tanto, la disciplina necesaria para poder cumplir las funciones que el líder marca para cada uno de los integrantes de esa línea estratégica. Si analizamos la necesidad, por supuesto, de una coordinación, de un compañerismo, de una solidaridad, se refuerzan una serie de valores que pocos deportes consiguen revalorizar de una forma tan potente. ¿Se dan cuenta? Yo siempre digo, señores, que el deporte del fútbol es un deporte en el cual hay una guerra por un territorio, pero que de alguna forma, señores, nos protege de las guerras reales. ¿Por qué nos protege de las guerras reales? Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando no existía el fútbol, cómo se divertían los reyes. Por supuesto, se divertían a veces invadiendo o intentando invadir territorios de sus oponentes. Esto hoy en día lo solucionamos con el fútbol. Se analizan ustedes, por supuesto, la diferencia entre una guerra y el fútbol, es que en la guerra el objetivo es destruir al rival. En el fútbol, si tú destruyes al rival, mañana no juegas. Se acabó la diversión. ¿Se dan cuenta? Y en esa perspectiva, mantener la posición del rival, permitir la sobrevivencia del rival es esencial. Y esto implica, por supuesto, que tiene unas características que protegen, podríamos decir, a la humanidad de más guerras que se pueden dirimir en esas necesidades, si ustedes quieren, territoriales, de cada territorio, de defender su idiosincrasia, por supuesto sus valores, desde una forma a través del fútbol. Esto si no se haría con guerras. Y por tanto podríamos decir que tiene una contribución social importantísima. Si analizamos, sin embargo, el fútbol, esta característica que lo hace tan único, también ha permitido que como deporte se haya convertido en un deporte de masas a nivel internacional. Piensen ustedes que pocos deportes son tan jóvenes como el fútbol. El fútbol es un deporte que a duras penas tiene 100 años. Es un deporte que, sin embargo, en esos 100 años ha tenido una progresión en número de seguidores que no tiene ninguna disciplina deportiva del mundo en la historia. Fíjense ustedes que hoy en día el fútbol ya es el deporte con más seguidores a nivel mundial. En total, 3.500 millones de personas que además están repartidos en todos los continentes principales. Europa, Asia, África, América. Los principales continentes. Otros deportes también tienen un enorme nivel de seguidores. Si ustedes analizan cuál es el segundo deporte más seguido del mundo, es el cricket. O por ejemplo el hockey hierba. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿No es el básquet? Me pensaba que sería seguramente un deporte más popular en América. Resulta que no. Porque básicamente son dos deportes que son muy seguidos en dos países que son India y Pakistán,
una con casi 1.000 millones de personas, la otra con prácticamente 800 millones de personas. Es evidente, por tanto, que eso les da una cierta ventaja. Es un enorme número de seguidores, pero que, por supuesto, están muy concentrados en un territorio muy marcado, en un territorio muy concreto. Y esto, por tanto, hace que el fútbol es el único gran deporte a nivel internacional. Deportes que sí tienen adscripción a nivel mundial, por ejemplo, como el tenis, o el béisbol, o el golf, o el baloncesto, son deportes, fíjense, por ejemplo, el baloncesto solo 400 millones de seguidores. El fútbol americano también unos 400 millones de seguidores. En total, el fútbol, tiene un volumen de seguidores a nivel global que supera cualquier otro deporte. Y esto, evidentemente, es por sus características únicas como deporte que le han permitido ese crecimiento tan importante. Si ustedes analizan, por ejemplo, cuáles las ligas a nivel internacional que han tenido, sin embargo, más éxito, son precisamente las ligas europeas. No solamente porque en Europa nació el fútbol, sino porque además, podríamos decirlo, ¿de acuerdo? También es en los países que han representado durante muchos años una estrategia de crecimiento a nivel internacional seguramente más agresiva. Yo siempre me pregunto cómo es posible que América, que tiene algunos de los clubes más importantes, el Boca Juniors, el River, ¿sí? De alguna forma, señores, clubes que han tenido la oportunidad, porque han tenido jugadores enormemente importantes en la historia del fútbol, desde Maradona, por supuesto Riquelme, enormes jugadores, ¿por qué no son iconos seguidos en el entorno mundial como grandes clubes que son? Porque no han tenido una estrategia, ¿se dan cuenta? Su estrategia nunca ha sido el crecimiento, no han tenido una vocación de fijar objetivos de crecimiento a nivel internacional, no han seguido, por tanto, un camino estratégico, y eso les condena, evidentemente, a mantenerse fuertes en su mercado natural, pero no les ha permitido ir a captar mercados internacionales. El Barça y el Real Madrid son cosas diferentes. Fíjense, por ejemplo, en las dos ligas principales en Europa. Hablaríamos, señores, que son dos ligas como la inglesa y la española. Si analizan ustedes el crecimiento, desde el 2011 pasan de facturaciones de 2.400 millones a 5.800 millones. Es un crecimiento brutal. Solamente en 6 años la liga inglesa casi multiplica por 2 su facturación. ¿Se dan cuenta? Si analizan la liga española, prácticamente es exactamente lo mismo. Un crecimiento en facturación enorme, importantísimo. Ustedes se preguntarán por qué ese crecimiento. Ese crecimiento básicamente se debe a que estas grandes ligas han buscado como objetivo el crecimiento en mercados internacionales. ¿En qué mercados principalmente? Principalmente en Estados Unidos, en Latinoamérica, desde luego en mercados asiáticos, mercados emergentes donde el fútbol, si ustedes quieren, no era el deporte rey, donde el fútbol era un deporte secundario con un pequeño número de seguidores, donde en muchas partes del mundo ese deporte era seguido por un número muy pequeño de personas, pero que de repente, señores, se convierte en uno de los deportes reyes, como ocurre en Estados Unidos, que ya es el tercer deporte más seguido, solamente después, básicamente, del fútbol americano, por delante del básquet. Esto, señores, es una progresión muy rápida. El fútbol americano, el fútbol, básicamente el soccer, en Estados Unidos, hace una serie de años, era el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo deporte. Hoy es el tercero, creciendo más que ningún otro deporte, a una rapidez de crecimiento que se espera que lo convierta en líder también en el mercado norteamericano en una serie de años, ¿no? Y esto, al final, es por unas características estratégicas seguidas por una serie de clubes, concretamente de la Liga Británica y también de la Liga Española, para conseguir no solamente el crecimiento del fútbol como deporte, sino también el crecimiento de la notoriedad de sus clubes principales en las principales, por supuesto, mercados internacionales. Y esto es la gracia de lo que vamos a explicar hoy. Fíjense, por ejemplo, la facturación que hay en Alemania, es evidente una facturación muy importante, el fútbol, pero si analizan ustedes que tiene 66 millones de habitantes en relación a los 47 de España, ustedes se dan cuenta que la facturación, básicamente, que se hace por habitante en España es mucho más grande, un 50% más grande que la que ocurre en Alemania, o en Francia, o en Italia, que son las terceras y cuartas ligas, por supuesto, más importantes del mundo. Esto es porque, básicamente, en estos países, los británicos y los alemanes, una parte fundamental de ese crecimiento lo hemos conseguido en mercados internacionales. Lo hemos conseguido captando, por supuesto, voluntades en mercados donde naturalmente había otros clubes, había otras instituciones que deberían ser las que en esos mercados tuviesen evidentemente el éxito económico y deportivo, y sin embargo ese éxito lo han cedido, gracias, amablemente a Real Madrid, Barça, Manchester y otros grandes clubes de la Liga Europea. Y esto, señores, es el fruto de una estrategia que hoy queremos analizar. Si ustedes se preguntan a partir de ahí, pese al crecimiento importante de la liga inglesa, si ustedes se preguntan, sin embargo, cuáles son los dos únicos clubes que han conseguido convertirse en las marcas AAA, es decir, de valor altísimo de marca,
de cualquier marca deportiva del mundo, las dos únicas son Barça y Real Madrid, por delante de Manchester United, por delante de otros clubes como el Chelsea o otros clubes británicos. ¿Por qué? Básicamente por la tendencia. Pese a que, por supuesto, el Manchester United durante muchos años ha sido el club que más facturaba, ha sido un club que era ganador, era un club más conocido y con más seguidores a nivel internacional, la tendencia es que es un club estancado, es un club que tiene una cierta caída en el mercado, por supuesto en mercados asiáticos, por supuesto también en mercados internacionales, pero es un club que no crece. En cambio el Barça y el Real Madrid no solamente se han convertido ya en los clubes a nivel de presupuesto más grandes del mundo, sino que además su tendencia en crecimiento tiene unas expectativas mejores, que es en parte lo que mide la clasificación AAA de Brand Finance, es decir, mide la expectativa del negocio, no solamente el negocio actual. Si ustedes analizan un poquito, por ejemplo, este dato, atención a esto, el Barcelona este año tiene un presupuesto para toda su liga y para todo su año deportivo de 897 millones de euros. Eso lo convierte no solamente en el presupuesto más alto de la Liga Española en la historia, sino en el presupuesto más alto de cualquier institución deportiva en la historia del mundo. Es decir, señores, lo convierte literalmente en un presupuesto que va más allá de cualquier otro deporte, básquet, fútbol, béisbol, fútbol americano, de cualquier institución en cualquier lugar del planeta. El segundo presupuesto más alto del mundo es el del Real Madrid, 690 millones de euros. Por delante del Manchester. Hace una serie de años el Barça habría estado en la séptima posición, donde ahora está la Juventus, ¿me sigue? ¿Cómo consiguen, por tanto, estos dos clubes este crecimiento tan importante? ¿Cómo se consigue que esa marca se fije en que, por supuesto, esa clasificación no solamente son los dos clubes que más facturan, sino que además tienen la mejor progresión? Por ejemplo, lo hacen a través de redes sociales. Si ustedes analizan, por ejemplo, quién es hoy en día los deportistas más seguidos en Facebook, por supuesto en Instagram, ahí están Cristiano Ronaldo y Messi, ¿lo ven? Si ustedes analizan cuáles son las marcas a nivel, por ejemplo, de YouTube, o las personas a nivel de YouTube que tienen más visualizaciones, más views, más likes, más todo lo que se puede tener en el mundo, básicamente, de las redes sociales, es Barça y Real Madrid, sus jugadores, sus instituciones, sus comentarios, siempre es, por tanto, lo que marca esa tendencia a una evolución positiva en el consumo de estos equipos. Y esto, por tanto, acaba clasificando estas marcas realmente como las únicas que merecen esa consideración AAA. Y esto significa, por supuesto, que al final esto representa mucho más dinero, muchos más ingresos, que han cambiado, por supuesto, lo que era el modelo de ingresos que tenían ambos clubes. Por ejemplo, yo siempre digo que hace una serie de años había solamente dos modelos de ingresos entre los clubes deportivos. Lo que se llamaba el modelo alemán y lo que se llamaba el modelo italiano. El modelo alemán es el mismo modelo que seguían, por ejemplo, los clubes como los clubes británicos, o el modelo alemán es el club que seguían los clubes alemanes del norte de Europa. ¿En qué se basaban sus ingresos? Los ingresos de esos clubes se fundamentaban prácticamente en un porcentaje casi del 60% en la venta de merchandising, en la venta de camisetas, gorras, bufandas, todo este tipo de material que de alguna forma, señores, forman una parte importante de la cultura de los países nórdicos, de los países de Europa, digamos, de Alemania, etcétera, etcétera, pero no son tan inherentes a la cultura española. Por ejemplo, ¿sí? Si ustedes van a Alemania, cualquier día, un lunes, un martes, es igual, van a cualquier instituto, un tercio de los críos van vestidos de uniforme del subclub deportivo, un fin de semana, cuando hay partido, el 80% de la población va vestida uniformada del club deportivo, ¿sí? Hay una tendencia cultural, como los españoles obviamente tenemos un cierto sentido de la elegancia, pues esto no lo hacemos, y por tanto siempre hemos comprado menos camisetas y siempre lo hemos visto como un elemento más simbólico para llevar el momento del partido y luego te cambias porque ir por la calle no es elegante, ¿lo ven? En esta perspectiva, por supuesto, la principal fuente de ingresos del fútbol español, como en el modelo italiano, eran los derechos de televisión. ¿Y por qué eran los derechos de televisión? ¿Por qué se recaudaba más en derechos de televisión en los clubes que no los clubes británicos o los clubes alemanes? Es una cuestión política. ¿Sí? Todo el mundo sabe, señores, que tanto el Barça como el Real Madrid son dos clubes que tienen una fuerte connotación política. El Barça es un club que representa o de alguna forma se vende como el más que un club. No sé si han oído hablar del eslogan del Barça, más que un club. Significa más que un club, significa no solo somos un club de fútbol, representamos los anhelos, las inquietudes, por supuesto la voluntad, digamos, nacionalista de una parte del territorio que es el territorio de Cataluña. ¿Lo ven? Representamos los valores, representamos la catalanidad. Nos elegimos como representantes de un pueblo. El Madrid, evidentemente, tiene, por supuesto, su otra cara B. Es el representante de lo que podríamos llamar la españolidad. ¿Sí o no?
es el representante del Estado central, es el representante de lo que podríamos llamar los valores tradicionales de España. ¿Sí? Y en este interés, evidentemente, por captar aliados y por captar voluntades, es evidente que hay un objetivo por parte del Barça y del Real Madrid en conseguir que esos clubes ganasen un montón de títulos y, por tanto, de alguna forma representasen el modelo político que también representan ambos clubes. Uno es la defensa de la catalanidad y el otro es la defensa de la españolidad. ¿Lo ven? Y, por tanto, esas instituciones, esos gobiernos, no se ocultan, básicamente, que durante años han estado metiendo mucho dinero en los clubes a través, básicamente, de la red de televisiones públicas. El sistema es muy sencillo. Quien opta a conseguir los derechos de televisión son, por supuesto, las cadenas públicas. Cadenas públicas que están completamente subvencionadas y subsidiadas por ambos estados o por ambos gobiernos. Bueno, evidentemente, en esa perspectiva, el valor de dinero que podían conseguir ambos clubes era mucho más importante y con eso recibían muchas más, evidentemente, apoyos económicos. ¿Lo ven? Esto, sin embargo, ha cambiado. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado una crisis enorme que ha pasado en España desde el año 2007. En los cuales lo que ha pasado es que esos gobiernos han caído en sus ingresos de una forma importante. Esas televisiones públicas que recibían tanto dinero de apoyo del Estado, han dejado de recibir tanto apoyo del Estado, han pasado a ser deficitarias, y esos derechos de televisión ya no forman parte de la propiedad de esas televisiones públicas. Ahora, los derechos de televisión los tienen entidades privadas. Las entidades privadas en ese sentido son mucho más pragmáticas. Dicen, oiga, ¿cuánto voy a cobrar por pay-per-views? ¿Cuánto voy a cobrar por derechos de imagen? ¿Cuánto voy a cobrar por tanto? Oiga, lo que podemos pagar es esto, ya no podemos pagar más. Desde la crisis económica, esto representaba una caída significativa de los ingresos de ambos clubes, tanto del Barça como del Real Madrid, por una caída en los ingresos por derechos de televisión. Es en ese momento que esos dos clubes, en el 2007, se dan cuenta que tienen que diversificar y buscar ingresos por otras partidas, especialmente buscando lo que llamaríamos del modelo alemán. Y lo han hecho básicamente siguiendo una serie de estrategias. ¿Cuál ha sido la primera estrategia? Una primera estrategia ha sido, por parte de estos clubes, intentar rentabilizar mejor que Barça, o Barcelona y Madrid son dos de las ciudades a nivel europeo con más visitantes. Prácticamente Barcelona tiene, me parece que son unos 12 millones de visitantes anuales, Madrid tiene casi unos 6 millones de visitantes anuales. Son, en este sentido, dos ciudades que reciben muchísimos turistas. Lo que siento básicamente es, oiga, nosotros tenemos dos objetivos que es, por un lado, agasajar a esos turistas, muchos de los cuales quieren ver partidos, pero tenemos un problema, y es que las localidades no pertenecen al club, sino que pertenecen a los socios, que son los propietarios de los asientos. Hagamos un tema. Lo que haremos es, señor socio, si usted nos dice con 24 horas de antelación que usted va a ocupar esa silla hoy, esa silla automáticamente queda a disposición del club. El club, por tanto, tiene la capacidad de vender la silla básicamente, según el valor de la cotización, según lo que el mercado esté dispuesto a pagar, según el partido, a un precio determinado que puede rondar 100, 150 euros, 200 euros, 300 euros si es un Barça-Madrid, a turistas, básicamente a sus visitantes. Hablamos de 12 millones de visitantes anuales, eso es una gran cantidad, señores, de visitantes. Estaríamos hablando, por tanto, de que el dinero obtenido por esa entrada se reparte no de una forma proporcional, porque el club se lleva casi el 80% y el socio solo el 20%, entre el socio prácticamente y el club. Con lo cual todo el mundo sale beneficiado. Esto fue una estrategia que se aplicó desde el año 2007 por un presidente que teníamos entonces, un tal Laporta, ¿sí?, que permitió dos cosas importantes. La primera era, por supuesto, incrementar los ingresos, y la segunda, mucho más importante, que los campos, el campo del Fútbol Club Barcelona siempre se viera lleno. Esto es algo importante, fíjense bien. ¿Ustedes a quién seguirán? ¿Al ganador o al perdedor? Es evidente, señores, que ¿quién recibe más apoyo? Como equipo, ¿quién recibe más apoyo? Cuando ves el estadio lleno, ¿estás más motivado? ¿O cuando el estadio está vacío? ¿Me sigue? Cuando vemos que hay un club deportivo en el mundo que su estadio siempre está a tope, pensaremos que es un club de éxito. Y el éxito, señores, trae más éxito. La gente se pregunta, ¿cuál es la razón de tal éxito? Intentamos seguir al ganador. Y eso, señores, genera una curiosidad y, desde luego, genera un interés por parte, básicamente, de potenciales compradores de todo el mundo. Si ustedes analizan, sin embargo, el modelo de negocio es sencillo. Usted que viene a ver el partido, no se preocupe. Antes de entrar usted a ver el partido, nosotros tenemos aquí un fantástico museo que por 45 euros más, usted podrá ver todas las copas, todo lo que es el fantástico museo. Por cierto, por unos pocos euros más, usted tiene un pase VIP que le permitirá ver, pues, el backstage del Barça, la sala de prensa, los vestuarios. Usted podrá dar un paseo por un poco más de dinero, usted tendrá la capacidad
de poder chutar unos balones en la cancha reglamentaria, usted podrá pasearse por el césped, por algo más de dinero, ¿sí? Y vamos añadiendo aquí partidas, generando por tanto un negocio muy importante, aprovechando esos visitantes a nivel internacional. Cuando esos visitantes visitan el Camp Nou y ven lo que es el club, y ven lo que es un estadio de 95.000 asientos lleno, es casi imposible que no se te llenen los ojos de lágrimas y pienses en lo fantástico que es ese espectáculo, ¿sí? Y esto genera, por supuesto, que esos visitantes, que vienen de todo el mundo, obtienen una experiencia gratificante de un club que a partir de ahora vas a captar una parte importante de su simpatía. No es así como se fideliza, pero es así como se establece un contacto inicial. Si ustedes analizan todo lo que es el volumen de ingresos que representa esto, se remata con las tiendas. Las tiendas se sitúan al final del circuito. Cuando usted ya se marcha del club, hay una mega store de 50.000 metros cuadrados donde usted podrá comprar todo tipo de material, donde usted podrá comprar pelotas, usted podrá comprar todo tipo de camisetas a precios altos, medios, bajos, y no se preocupen. En la salida tenemos una serie de pakistaníes que también le venderán la copia fake, que por cierto una parte del royalty también lo cobra el fútbol, básicamente por una forma indirecta. Por tanto, se puede acudir a todos los bolsillos, se capta dinero prácticamente de todas las formas. Si ustedes regresan a su país, no se preocupen, cuando vayan al aeropuerto tenemos otra tienda. Cuando lleguen a su casa, no se preocupen, en su aeropuerto de su ciudad natal tenemos más tiendas donde, ya sea en un formato corner o una tienda exclusiva Barça, en aquellos países donde hay mucha afición, tendrán ustedes también la oportunidad de continuar comprando camisetas, gorras, etcétera, etcétera. En mercados, por supuesto, donde son más proclives a la compra de material, camisetas, etcétera, etcétera, que no tenemos los españoles porque tenemos un cierto sentido de la legalidad. ¿Se dan cuenta? En esa perspectiva, sin duda, podríamos considerar, ¿vale?, que de alguna forma esto genera un ingreso importante. Implica un crecimiento importantísimo en los ingresos, pero la pregunta ¿es un crecimiento suficiente? No. Esto puede haber representado un 10, un 15% más de ingresos, señores, gracias a esta estrategia. No es el gran motor, no es lo que ha provocado este crecimiento tan significativo. Podemos decir que el gran crecimiento se genera a partir del crecimiento en mercados internacionales. Es decir, el Barça es el primer equipo que fija objetivos en dos tipos de países. Uno es Latinoamérica. ¿Por qué Latinoamérica? Porque es que lo que entendemos que es nuestro mercado natural. ¿Cómo lo hacen básicamente el club para fijar Latinoamérica como un mercado? Ahí sigue el modelo británico. El modelo británico, cuando quiso expandir su fórmula de negocio y por tanto el negocio de la Premier básicamente a otros países, básicamente entendió que había una serie de países que seguían lo que se llama su modelo cultural, o eran países que de alguna forma tenían una cierta afinidad cultural, que son los países de la Commonwealth. Empezando por países asiáticos, India, evidentemente los antiguos países que conformaban la metrópoli. De alguna forma, señores, el Barça ha seguido la misma política. Es una política básicamente de ir a captar, por supuesto, consumidores en esos mercados que por afinidad cultural tenemos una entrada más sencilla. ¿Lo ven? Cuando las empresas internacionales quieren entrar en Latinoamérica, intentan hacerlo a través de marcas españolas. ¿Por qué? Porque tenemos una afinidad cultural que les facilita la entrada. Al revés, cuando ustedes quieren entrar a exportar productos a Europa, la forma de entrada es a través de empresas españolas. ¿Por qué? Porque la afinidad cultural facilita, evidentemente, los acuerdos y facilita, por tanto, la entrada en mercados internacionales. Pues nosotros hacemos lo mismo. Nuestro mercado de referencia es aquel con el que tienes una afinidad cultural, religiosa, por supuesto una afinidad a nivel de costumbres, de patrones legales, puesto que emanamos básicamente de una cultura común. Y en esa perspectiva, Latinoamérica es el gran eje de crecimiento, pero básicamente se fijan objetivos en lo que se llaman mercados emergentes, donde el fútbol antiguamente no existía, no era nada, y de repente el fútbol se convierte en un fenómeno de masas. Y ahí, señores, es donde es muy importante ser el primero. Fíjense bien, Estados Unidos es un país que ni sabían lo que era el fútbol, pero es un país con enorme potencial. Son 320 y pico millones de personas, con un altísimo poder adquisitivo, donde muchísimas personas practican deporte. Es un mercado interesante, ¿verdad? ¿Cuál es la gracia de Estados Unidos? Que nadie conoce las marcas. El problema de Estados Unidos es que ustedes le hablan de Manchester, de Barcelona, de Paris Saint-Germain y les suena chino. Es como si ustedes me hablan a mí de marcas chinas, conocidísimas en China, pero que no conozco de nada. ¿Sí? Cuando eso ocurre, cuando no hay un posicionamiento previo de marcas líderes, la primera marca que entra en el mercado se convierte en el top of mind. ¿Lo ven? La primera marca que es capaz de captar la atención de los medios de comunicación, de hablar de sus valores, de hablar de sus virtudes, de hablar de su juego importante, se convierte en el top of mind. Y esto en marketing es muy importante. En marketing a veces hay que ser el primero. Cuando hay un mercado emergente que tiene un crecimiento rápido, la clave es ser el primero en entrar en el mercado. Porque eso te da una facilidad, te posiciona el liderazgo en la mente y eso te permite vender más y al mismo tiempo a precios más elevados. ¿Lo ven? ¿Me sigue?
El Manchester, evidentemente, era el único club, y los clubes británicos, que se vendían en esos países asiáticos. Ser el primero en Estados Unidos, entrar con fuerza también en estos mercados emergentes, es una fórmula estratégica muy inteligente que permite posicionar las marcas en el top of mind. ¿Quién han sido esos clubes? Evidentemente Barça y Real Madrid. Primero el Barça, pero a continuación también el Real Madrid. El Real Madrid, evidentemente, a partir de ahí ha seguido una estela. Se han entrado en estos mercados de una forma importante. Un crecimiento muy importante en esos mercados gracias al crecimiento demográfico, especialmente en China, pero también al crecimiento en el tamaño de la clase media. Piensen ustedes que en China el rico es muy rico, pero es que la clase media tiene un crecimiento exponencial que, por ejemplo, ya le convierte en el tercer mercado más importante del mundo en el sector del lujo. No porque todos los chinos en porcentaje sean ricos, sino porque son muchos, ¿no? Y esto permite, evidentemente, unas ventas de productos dirigidos a esa clase media aspiracional enormes, volúmenes importantísimos de ventas de productos. ¿Cómo se ha hecho para entrar en esos mercados internacionales? A mí me encanta la estrategia. Son básicamente una serie de fórmulas muy sencillas. La primera es con las escuelas de fútbol. Esto lo inventó un presidente que se llamaba Joan Laporta, que significaba básicamente ir a estos mercados y colocar escuelas de fútbol. Las escuelas de fútbol se pueden vender como una cuestión solidaria, se pueden vender como un elemento. Mire, usted viene a este país, usted trae un par de pequeñas estrellas, exjugadores, que van a actuar como entrenadores. Usted básicamente lo que hace es comprar unas pequeñas instalaciones y empezar a generar básicamente una escuela de fútbol enfocada a niños, pero esos niños todos llevarán la camiseta del Barça, ¿se dan cuenta? No solamente esto permite vender la marca Barça como una marca básicamente que está a favor de la cooperación, que está a favor, por supuesto, de la infancia, que está a favor de una serie de valores, que apoya, auspiciando y siendo la primera marca que en vez de poner en su camiseta una marca comercial, pone en su camiseta la marca UNICEF. La marca UNICEF es una marca, básicamente, por la que UNICEF no paga por tener ese nombre ahí, sino que UNICEF cobra por tener esa marca colocada en la camiseta del Barça, concretamente unos varios millones de euros anuales. Bueno, el hecho de vender esa imagen, por tanto, podríamos decir amable, esa imagen solidaria, facilita, por tanto, la empatía. Y eso, por tanto, genera que una parte importante de esos padres cuyos hijos van a las escuelas del Barça, pues ¿de quién van a ser si no? Si no, se van a convertir básicamente en ídolos fanáticos del club del Fútbol Club Barcelona. Ellos, sus amigos, sus parientes. El Madrid aplica la misma estrategia. En total, ambos clubes tienen ya unos 3.600 escuelas escuelas de fútbol en todo el mundo. 3.600, es mucho, ¿Sí o no? Eso que debía ser una cuestión colaborativa, una cuestión de facilitar que los niños se integren en la sociedad, que hagan deporte y, por supuesto, no caigan en manos de bandas, etcétera, etcétera. Esto no es así, es un fantástico negocio, ¿se dan cuenta? No. ¿En qué consiste el negocio? El negocio consiste en que esas escuelas de fútbol, evidentemente no en todas partes, si el poder adquisitivo lo permite, son gratuitas, sino que son de pago. No solamente eso, los niños entran en contratos, básicamente, con ese club, que más adelante, cuando van entrando en cadetes y luego ya en juveniles y van subiendo en su valor, evidentemente se establecen unos acuerdos con los padres y también con los niños que permiten que tengamos una cantera de jugadores a nivel internacional amplísima que permite alimentar lo que son los primeros equipos tanto del Barça como del Real Madrid. En el caso del Real Madrid, el objetivo principal de esa cantera inmensa que tiene todo el mundo es la venta. En el caso del Barça es realmente intentar, son dos modelos de negocio distintos. El Madrid es un equipo comprador, es un equipo que busca siempre el mejor jugador en el mercado. Pocos jugadores de la cantera llegan al primer equipo del Real Madrid. El Barça intenta aplicar un modelo diferente. Los principales jugadores del Barça son jugadores de cantera. Y por tanto, uno utiliza esa cantera para poder crear un valor importantísimo de mercado que vende, y el otro, evidentemente, también, pero normalmente con menos posibilidades, no vende tan bien. De alguna forma, señores, las escuelas de negocio no es el único camino. Al mismo tiempo, lo que se hace es intentar crear un sistema de alianzas con un montón de clubes que están en todo el mundo, buscando la creación de equipos amistosos o de partidos amistosos. Empezaron desde hace muchos años con esto que se llama las giras de verano. Ahora tenemos gira de verano, una gira de invierno, una gira de Navidad. En total, casi unos 20 partidos amistosos que ambos equipos juegan en diferentes lugares del mundo, especialmente en la época de preparación o de entrenamiento. Esto no es gratis. Si ustedes se preguntan, cada vez que viene el Madrid o el Barça a jugar, yo que sé, a Shanghái, o viene a jugar, por ejemplo, a Latinoamérica, esto es un acuerdo fantástico entre el club que lo recibe y el club del Barça, y entonces se reparten el dinero. No es así, ¿lo ven? No es así, ¿sí?
El dinero, señores, de la recaudación va todo para el Barça, va todo para el Real Madrid. El dinero de la retransmisión televisiva va todo para el Barça, va todo para el Real Madrid. La pregunta es, ¿qué gana entonces el equipo local? Pues gana notoriedad. ¿Se dan cuenta? Dos marcas que son mundiales, jugando contra el Madrid, jugando contra el Barça, les da una posición en el mercado. Si por alguna casualidad uno de esos jugadores estrella de esos equipos locales marca un buen gol o da una buena demostración de juego, el valor de mercado de ese jugador se dispara porque tiene una visibilidad que no tendría si no jugase contra el Barça o contra el Real Madrid. ¿Lo ven? Esto los clubes lo saben. Y por eso, señores, hoy en día no solamente no repartimos el dinero del partido, sino que nos lo quedamos todo y encima me tienes que pagar del bolsillo de ese club un montón de dinero, porque saben que hay un negocio, un beneficio por parte de ese club, gracias a la notoriedad que le permite el haber jugado con dos clubes potencias número 1 a nivel mundial y sobre todo la visibilidad que tienen sus jugadores, la marca del club local, etcétera, etcétera. ¿Lo ven esto? Y en ese sentido, hoy en día el Real Madrid está cobrando una barbaridad de dinero por esos partidos, sobre los 10 millones de euros, y eso significa que ya se convierte en su, me parece que es el 12% del presupuesto del Real Madrid, que se fundamenta básicamente en esos partidos amistosos. El Barça es el 9% del budget del Barça, que se fundamenta en esos partidos amistosos. ¿Se dan cuenta? Esos partidos amistosos generan una visibilidad de la marca, también a nivel internacional. Los seguidores que tenemos, el Barça y el Real Madrid, en todo el mundo tienen la ocasión de ver el partido. ¿Se dan cuenta? De poder recibir una visita que les permite, evidentemente, tener unas características, por supuesto, de proximidad con las estrellas. Es muy importante que ahí, en esos partidos amistosos, se firma, oiga, Messi tiene que jugar ni que sean 10 minutos, ¿sí o no? Tal jugador tiene que jugar ni que sean 15 minutos, ¿se dan cuenta? Es muy importante, a partir de ahí, en esos acuerdos, que haya realmente una reciprocidad y que se juegue, básicamente, a intentar conseguir eso. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue una venta de derechos de televisión, una venta de merchandising a nivel de estos mercados internacionales enorme, que genera una fuerte expectación mundial. Me parece que fue el año pasado que hubo un Barça-Madrid, que es la primera vez que se juega en Shanghái. Imagínese usted lo que pagó el equipo anfitrión para que un Barça-Madrid, una final de la que era la Copa del Rey, se jugase fuera de España. ¿Se dan cuenta? No. Todo esto es de pago y todo esto, por supuesto, genera un beneficio para las arcas de ambos equipos. Señores, ¿cuál es la tercera estrategia del Barça y del Madrid? Este crecimiento a nivel de mercados internacionales le permite que los sponsors de las marcas, de la camiseta, del estadio, los sponsors que básicamente colocan la publicidad en los banners y en los espacios publicitarios de ambos clubes, de ambos estadios, pagan más. ¿Por qué pagan más? Porque la audiencia ya no es una audiencia provincial o regional, ahora la audiencia es una audiencia internacional. ¿Se dan cuenta? Y eso permite, por tanto, atraer marcas cuyo objetivo de mercado no es solamente España, no es solamente el mercado español, es un objetivo de mercado mundial, dado que los derechos de televisión, que evidentemente se fundamentan en esos partidos, están vendidos a lo mejor a 4 continentes. ¿Sí? Y eso significa visibilidad de las marcas a nivel internacional. Y esto, señores, implica multiplicar de una forma exponencial los ingresos que se obtienen a través de los sponsors de marca. Por ejemplo, el Barça ha firmado este año una renegociación con Nike, que es el proveedor de la ropa deportiva, por 105 millones de euros por temporada, solamente por proveer la ropa deportiva. Y esto es una barbaridad de dinero, ¿sí no? Nike no lo haría solamente si esta marca tuviese a partir del Barça o del Madrid una notoriedad a nivel regional. Lo hace porque sabe que ese partido lo va a ver todo el mundo, ¿lo ven? Una marca importantísima, en este caso japonesa, ustedes no sabían nada de ella hace 2 días, Rakuten. Sin embargo, ha firmado un acuerdo de sponsorización del Barça, ha colocado su nombre en la camiseta del Barça y ahora todo el mundo sabe lo que es Rakuten, que es como una especie de Amazon, pero japonés. ¿Se han cuenta? El mercado, por tanto, cuando la proyección de la marca es internacional, se convierte en, obviamente, un objetivo de las grandes marcas desde lo que llamaríamos también la sponsorización. ¿Se dan cuenta? Y esto permite realmente pasar a cifras absolutamente desorbitadas a nivel de lo que son acuerdos de patrocinio. Fíjense, por tanto, cómo el Barça ha conseguido, a partir de ahí, señores, disparar sus ingresos en porcentaje en lo que llamaríamos la venta de camisetas, por supuesto, acuerdos de sponsorización, partidos amistosos, estos atípicos, que pasan del 30 y poco % al 57%, pese a la caída, básicamente, de los ingresos de televisión. El Real Madrid también ha subido enormemente esa cifra, pero mucho menos que el Barça. También porque el Barça ha tenido una dinámica de 15 años ganadores, en los cuales ha ganado muchísimo, tiene también un jugador que es reconocido o el mejor jugador del mundo, desde mi punto de vista, sin duda, ¿sí?
pero que es evidente que a partir de ahí también le ha permitido, en el ciclo ganador, obtener también más adhesiones en el mercado, especialmente tanto latino como también asiático o estadounidense. Por tanto, en esa perspectiva, el Madrid mantiene todavía, por las razones que les he comentado antes, desde una perspectiva política, unos mayores ingresos a partir, básicamente, de las retransmisiones deportivas, donde siempre, por alguna extraña razón, son capaces de conseguir más dinero que el Barça, básicamente por derechos de televisión. Y esto es básicamente un apoyo encubierto estatal. ¿Se dan cuenta? De cierta forma, señores, podríamos decir que este hombre es un gran crack, es un tío que es capaz de mantener, este es el presidente del Real Madrid, el señor Florentino Pérez, se dice que es el hombre más poderoso de España, yo no lo dudo, ¿sí? Porque básicamente ha conseguido que los ingresos del Real Madrid sean los más equilibrados, es decir, ha conseguido que esa estructura de ingresos del Real Madrid, pese a que tiene menos proporción de merchandising, sea básicamente la estructura de ingresos más equilibrada y por lo tanto con menos endeudamiento. Lo que ha conseguido básicamente es mantener una enorme capacidad de negociación básicamente con la Liga Española por los derechos de televisión, consigue ganar prácticamente un 30% más que otros clubes que el Barça en derechos de televisión, ahí está su fuerza también política, sus fuertes conexiones con el Estado. Sabemos que al mismo tiempo es capaz de cobrar más dinero por los partidos de exhibición, no porque el Madrid tenga más visibilidad como equipo que el Barça, sino porque también es capaz de dinamizar una serie de negocios que se dinamizan también con los empresarios de los clubes donde se realiza el encuentro. Y en esa dinamización de esos recursos o de esos acuerdos paralelos de construcción, evidentemente de acuerdos de seguridad, donde están todos ahí negociando las lonjas, es capaz de generar un volumen de negocio que hace que esos clubes estén dispuestos a pagar más dinero por tener al Real Madrid jugando en su estadio. ¿Lo ven? Porque es un hombre con enorme potencial, digamos, de poder político. ¿Sí? De esta perspectiva, al mismo tiempo, es capaz de conseguir más dinero por los traspasos. Venden mucho mejor que el Barça, con la excepción de Neymar, que es el único jugador que hemos vendido a buen precio. Tenemos 4 ahí que los regalamos, esta semana están de oferta, desde Turán, un montón, ¿sí o no? Cualquiera que los quiera y pueda pagar su ficha, se los puede llevar gratis. El Barça no sabe vender, ¿lo ven? El Barça no compra mucho, pero lo que compra lo compra más caro y lo que vende lo vende fatal. Y eso, señores, implica un diferencial a nivel de lo que podríamos llamar de estructura financiera del club, que le coloca en una situación más débil, pese a que es el que más ha crecido en ingresos, pese a que es el que tiene valores, por supuesto, de presupuesto más altos. Si ustedes me preguntan cuáles son los grandes retos que ambos clubes tienen que afrontar en el futuro, yo diré que el primer gran reto es lo que se llama la macrocefalia. ¿Qué significa la macrocefalia? Significa que básicamente el problema de la Liga Española es ese reparto precisamente de lo que llamamos los derechos de televisión. Si ustedes me preguntan cómo se reparten los derechos de televisión, esos grandes derechos que la Liga Española paga a los clubes por retransmitir los partidos no solamente en España sino a nivel internacional. Pues miren, el 80% se lo llevan el Barça y el Real Madrid. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el sistema de reparto es muy interesante. Oiga, usted, por ejemplo, tiene más seguidores, usted recibe más dinero de los derechos. Cuanto mayor es la audiencia que sigue su partido y sigue a este club, más dinero le corresponde de los derechos de televisión. ¿Y esto qué pasa? Pasa esto. Pasa que si después ustedes analizan los ingresos y los gastos que pueden hacer ambos clubes, por ejemplo, en nóminas, esto que ven aquí, señores, es el gasto anual, simplemente en masa salarial del Barça y del Real Madrid. Fíjense cómo el Real Madrid tiene una masa salarial de 461 millones de euros por temporada, el Barça 474, pero miren el Girona, ¿sí o no? 4,6 millones de euros por temporada. Es decir, no tienen prácticamente ingresos, ¿lo ven o no? Por cierto, el otro día el Girona ganó al Real Madrid, gracias Girona, ¿sí? Un enorme favor que nos hizo a los del Barça, porque esto favorecía, por supuesto, nuestros intereses en la Liga. 4,6 millones contra 476 millones. Más de la mitad de todos los gastos, de todos los ingresos de la Liga, se lo manejan entre los dos clubes. ¿Lo ven esto? El único que se acerca un poquito es el Atlético de Madrid, pero está a años luz de lo que es el Real Madrid o de lo que es el Barça. Con lo cual, literalmente, se produce una fuerza absolutamente absurda entre estos dos clubes que ahora no tienen competencia a nivel de Liga Española. Si ustedes me preguntan este año quién va a ganar la Liga de España, o va a ganar el Barça o va a ganar el Madrid. Es imposible que gane el Elche, o el Getafe, o el Eibar. Tienen jugadores malísimos. ¿Por qué? Porque no pueden pagar nada más. Y esto es una enorme debilidad de la Liga Española. Miren, todavía hoy, señores, la Liga Española tiene un problema importantísimo. El problema más importante es que a nivel
de audiencia internacional, de venta de derechos, que es lo que cobra la Liga Española, el que consigue más dinero por la venta de derechos no es la Liga Española, pese a que tiene los dos clubes más seguidos del mundo, sino que es la Liga Inglesa. ¿Por qué? Porque los que compran partidos a nivel internacional no compran solo el Barça Madrid, compran también pues, el Español Atlético o el Celta Real Sociedad, ¿me entienden o no? Si esto ocurre en Inglaterra, el sistema inglés es diferente. El reparto de las, digamos, del dinero, de las, que podríamos llamar de las participaciones de los derechos de televisión es, oiga, usted juega contra mí, 50-50. 50 para usted, 50 para mí. Es evidente que después venderán menos camisetas, ¿no ven? Pero también es evidente que el volumen que ingresan por derechos permite a pequeños equipos de Inglaterra tener buenas estrellas, buenos jugadores que también tengan interés a nivel internacional. Y esto facilita que estos, además de ser mucho más competitivos, tengan también un interés de marca, estos clubes y estos partidos, a nivel de lo que es el mercado internacional. ¿Se dan cuenta? Y esto, evidentemente, es una debilidad básicamente de la Liga Española contra la Liga Inglesa. Si ustedes me preguntan, ¿cómo han intentado la Liga Española intentar solucionar este problema? Es muy simple. Oiga, vamos a cambiar al modelo británico. Vamos a pasar a que los derechos deportivos se los repartan 50-50 los dos que juegan. El Barça y el Real Madrid han dicho, oiga, si usted hace eso, mañana yo me monto una liga con el PSG, con los grandes clubes europeos y conseguimos que la Liga Española se convierta en una especie de Copa del Rey que no le interesa a nadie, ¿sí o no? Y pasamos con los partidos europeos a hacer una liga de 20 o de 15 partidos anuales a una liga más grande donde prácticamente todo el interés deportivo se pase a la liga básicamente europea. Y se acabó la Liga Española, ¿se dan cuenta? Y los señores de la Liga Española se la han tenido que empainar porque se han dado cuenta que si estos se rebelan son demasiado poderosos y son capaces de hacerles el pueblo. Sin embargo, esto implica una debilidad estructural de la Liga Española contra, evidentemente, la cual la Liga no puede hacer nada. Si ustedes se preguntan qué sería el segundo problema, básicamente, de estas marcas, el segundo problema es la imposibilidad de aumentar más, todavía más, los recursos a nivel nacional, a nivel de lo que es el mercado español. Por dos razones principales. La primera es, básicamente, porque los estadios no pueden crecer más. Es evidente que si ustedes quieren incrementar los ingresos y estos equipos pequeños quieren incrementar los ingresos, una forma es estadios más grandes. Nadie puede hacer un estadio más grande. Hoy la tendencia, precisamente, saben que se ha inaugurado un nuevo estadio del Atlético de Madrid muy recientemente, es 10.000 plazas más pequeño que el estadio Santiago Calderón que el año anterior. ¿Por qué? Por una razón muy lógica, señores, porque hoy en día no se pueden llenar los estadios. Miren, antes de la crisis la gente tenía poco dinero, pero el dinero lo dedicaba a ser socio del Barça o lo dedicaba a ser socio del Madrid e ir a los encuentros. Hoy en día hay eso de la televisión ha cambiado radicalmente. Ustedes antes, el domingo era el día del partido, y el domingo ustedes ponían la televisión y en la pública ponían un partido de la Liga, a veces era incluso un Barça-Madrid, pero en otras ocasiones era un Madrid-Alicante o lo que sea, cualquier otro equipo. Hoy en día está acabado. Hoy en día ustedes van a las cadenas privadas, porque ya no tienen los derechos las cadenas públicas, y las cadenas privadas, con el afán de explotar al máximo los derechos que han pagado, empiezan a poner partidos desde el viernes, sábado y domingo, empezando a las 12 del mediodía, y van encadenando los partidos, que porque como cobran los derechos de televisión, tienen que jugar a la hora que les dicen las compañías que tienen la titularidad de los derechos de televisión, y por tanto, señores, acaban haciendo una programación prácticamente todo el fin de semana fútbol, ¿lo ven? Y esto implica que es más conveniente para muchas personas pagar el plus o pagar básicamente el pay-per-view y tener, por tanto, la opción de ver 16 partidos en un fin de semana que simplemente pues, pagar la membresía al Real Madrid o al Fútbol Club Barcelona. ¿Se dan cuenta? Y esto ha implicado una caída significativa de la asistencia a los clubes. Bueno, esta caída en la asistencia de los clubes además tiene un efecto negativo a nivel de la imagen del fútbol español y por tanto de la Liga Española. La Liga, por ejemplo, se queja de que cuando retransmiten un partido, lo que sé, por ejemplo, un Getafe español, hay muy poca gente. Entonces, ¿qué hace la Liga? Penaliza con multas a los equipos que de alguna forma no han conseguido llenar el estadio, que no han conseguido que el estadio se vea suficientemente lleno porque genera una imagen de fracaso a nivel internacional. Y esto implica, evidentemente, unas penalizaciones que se descuentan de los derechos de televisión que cobran estos equipos. ¿Lo ven? ¿Qué hacen los equipos, por tanto, para llenar el estadio? Tienen que bajar las cuotas e incluso prácticamente hacer una política de precios reventados, ¿sí? Dejar prácticamente el precio barato, muy, muy económico, o bien construir estadios más pequeños y eliminar plazas.
En ocasiones se arrancan hilas completas de asientos, se llenan con alguna pintura mural bonita, pero al rebajar la capacidad se reduce este problema. ¿Se dan cuenta? Esto reduce los ingresos de todos los clubes. No solamente es un partido que es un problema, no se puede tampoco decir, vamos a ver como la NBA. ¿Cómo consiguió la NBA aumentar los ingresos? Pues es fácil, con más equipos y con más partidos. En la NBA ustedes pueden jugar 2 veces, 3, 4 veces por semana, 5 veces por semana en ocasiones, ¿lo ven? Esto en el fútbol es imposible, es una cancha que tiene 90 metros, los jugadores quedarían reventados después de 90 minutos, necesitan tiempo de recuperarse, 1 o 2 por semana, si no necesitarías una partida nueva, ¿se dan cuenta o no? ¿Lo ven? O acabarían a media temporada todos lesionados. No se puede aumentar los jugadores y no se puede aumentar la capacidad, al revés, la capacidad se ha tenido que disminuir, ¿lo ven? Eso es el segundo gran problema que tienen básicamente los equipos de fútbol, incluido Barça, incluido Real Madrid. El tercero es lo que llamaremos la hiperinflación. ¿Qué significa la hiperinflación? Significa básicamente que ha entrado dinero exterior que no era del mundo del fútbol y que lo que ha hecho básicamente es generar una inflación exorbitada en jugadores, especialmente en fichas, pero también, señores, en los fichajes. Significa, por ejemplo, ese dinero ha entrado primero del petrodólar, grandes sociedades inversores kuwaitíes, de Arabia Saudita, desde luego también grandes sociedades inversores, por supuesto, señores de países del mundo del petróleo, que hasta ahora ¿dónde invertían? Fíjense bien. El dinero antes se podía meter en bolsa, no lo hagan, la bolsa está muy inestable, puede bajar rápidamente, no metan el dinero en bolsa, por favor, es altamente arriesgado hoy en día. El dinero puede invertirse, señores, en deuda pública o en renta, digamos, renta fija. Hoy en día no da nada, Lo que da la renta, digamos, la renta fija es una cantidad muy pequeña de dinero, ¿sí? O bien en el ladrillo, ¿están de acuerdo? Poner dinero, básicamente, en la construcción y, por supuesto, en la burbuja inmobiliaria. Tampoco lo hagan, ¿sí no? Si se pasan ustedes por Dubái, si se pasean ustedes por algunas de estas zonas que han invertido estos árabes esta enorme cantidad de dinero en Abu Dhabi o en Dubái, se darán cuenta que esto va a petar y va a explotar de una forma espectacular porque, señores, está todo desocupado, nadie puede comprar tantos pisos. Bueno. Y por tanto, el ladrillo ya no tiene esa connotación de refugio seguro del dinero. ¿Dónde va el dinero? Pues donde crecen los ingresos, donde crecen las facturaciones de formas desorbitadas, que es en el mundo del fútbol. ¿Se dan cuenta? Y por supuesto la forma de hacerlo ha sido comprando los equipos, muchos equipos para evitar las bancarrotas, una vez por supuesto todo el dinero de las redes de televisión y el grueso de los ingresos se concentraba en Barça-Madrid. Muchos de estos equipos, para poder competir, se endeudaban enormemente para poder fichar jugadores y pagar buenas nóminas. ¿Qué pasaba? Su nivel de endeudamiento les ha llevado a tener que convertirse en sociedades anónimas. Y cuando se han convertido en sociedades anónimas, han sido automáticamente adquiridas por estas compañías internacionales que hoy en día pues tienen el PSG, el City, evidentemente incluso el Manchester, ¿se dan cuenta? Estos equipos saben que para que ese dinero rentabilice, el valor accionarial en bolsa tenía que subir. ¿Cómo se hace para que el valor en bolsa suba de estas acciones de estos clubs? Pues ganando, ¿sí o no? Lo que mueve la bolsa no es el ingreso. Lo que genera crecimientos en bolsa es la expectativa del ingreso, la expectativa del beneficio, ¿lo ven? Y cuando la gente tiene la sensación de que el beneficio subirá, es con los triunfos deportivos. Los triunfos deportivos deberían llevar más adscripciones, más ventas de material, más ingresos, por tanto, el truco está en generar un crecimiento elevado en bolsa y luego vender, ¿sí o no? Es lo que se intenta, ¿verdad? Es el movimiento especulativo. Para conseguir esos grandes éxitos, esas compañías no tienen ningún escrúpulo en fichar al precio que sea. ¿Se dan cuenta? Se ha fichado, por ejemplo, de una forma exponencial jugadores, fíjense, por ejemplo, desde el 2014, los últimos años, cómo ha ido creciendo el costo de los fichajes. ¿Sí? En el año 2013 fue Bale, 101 millones, después Pogba, 110 millones. Este año ya nos hemos salido de cualquier nivel con el fichaje de Neymar por 220. ¿Se dan cuenta? Si se fichase en Messi ya no puedo ni imaginarme lo que se pagaría por él. ¿Se dan cuenta? De alguna forma, señores, cuando ustedes analizan este crecimiento en el valor de los fichajes y en el coste de esos fichajes, va ligado al coste de las nóminas. Cualquier jugador mediocre es capaz de conseguir hoy en día una estrella o una pequeña estrella local o un jugador simplemente que despunte en juveniles es capaz de cobrar fichas de 2 millones de euros. ¿Lo ven? Un jugador que esté simplemente despuntando a nivel de cadetes está cobrando ya salarios que antes esto era imposible. ¿Sí? Hay fichajes de cadetes por 11, 12, 15 millones de euros. ¿Lo ven o no? ¿Me siguen? Hay una voracidad por intentar captar esos jugadores estrella emergentes en el mercado internacional y eso, evidentemente, ha llevado a situaciones como, por ejemplo,
lo que ha provocado esta Superliga China, enormemente inflacionaria, donde nos encontramos, por ejemplo, con un señor que es Carlos Tevez, un buen jugador, ¿sí o no? Pero ¿merece cobrar 40 millones de euros por temporada? ¿Sí o no? ¿Es un jugador que debía venderse por 80 millones de euros? ¿Lo ven? Tan bueno es. En el Barça no tendría minutos, en el Madrid tampoco, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esa voracidad por captar los mejores jugadores del mercado, la atención, por supuesto, de los medios, es evidente que se manifiesta en clubes que antes no tenían la liquidez para hacerlo y hoy sí. Y esto genera una enorme, evidentemente, incapacidad de los clubes pequeños para poder comprar jugadores de calidad. ¿Quién puede hoy en día pagar esos precios? Esa inflación que ha provocado la Liga China, fíjense ustedes, cómo ha tenido un crecimiento en lo que es nóminas de un 2.200% en un año, una barbaridad, multiplicado por 20. Todo lo que ha sido, por ejemplo, la forma en que la inflación del mercado a nivel de fichajes ha sido un incremento de un 8.000% en solo 6 temporadas, es una barbaridad, multiplicar prácticamente por 80, ¿sí? Esa hiperinflación, evidentemente, no solamente la sufren estos partidos chinos, estos equipos de China, de la Liga China, o estos equipos de las ligas Madrid o Barça, lo sufren todos los equipos, ¿sí? Y esto genera un problema, y es que esos equipos pequeños que no pueden fichar, si antes no podían fichar, ahora menos, ¿lo ven? Si antes los pequeños equipos no podían llevarse buenos jugadores, ahora mucho menos, porque los únicos que realmente los pueden fichar son los que realmente tienen más volúmenes de ingresos, que son Barça y Real Madrid, ¿sí o no? Y los tienen, y los fichan, porque los tienen que fichar, pero a partir de ahí, señores, es evidente que los partidos o los equipos pequeños pierden la posibilidad de hacerlo. Son, por tanto, 3 políticas bastante complicadas, ¿sí? Los clubs, por ejemplo, Barça y Real Madrid, se han dado cuenta de ese pequeño problema del crecimiento, no pueden incrementar más los ingresos en España, los equipos tenemos cada vez los estadios más pequeños, los ingresos por entradas han caído, evidentemente, señores, los jugadores son cada vez más caros, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona por Barça y el Real Madrid este problema? Muy sencillo, por más dinero, ¿sí o no? Continuamos proyectando e incrementando la venta de camisetas, la venta de partidos amistosos en mercados básicamente de Latinoamérica y en mercados como Asia, en mercados como Estados Unidos, en mercados emergentes. ¿Me siguen? ¿Cómo hacerlo? Señores, básicamente esa es la estrategia, continuar creciendo donde han conseguido crecer en los últimos años, dado que en el mercado interior ese crecimiento está limitado. Y eso significa generar adeptos, generar lo que llamaríamos, señores, esto que se llama, señores, las adhesiones. ¿Qué son las adhesiones? Significa personas que nunca se habían sentido del Barça, nunca se habían sentido del Madrid, se conviertan en fieles, podríamos decir, señores, fanáticos del Barça, fieles fanáticos del Madrid. Eso es la adhesión. ¿Se dan cuenta? Formar parte del club y, por tanto, convertirse en admiradores, socios, fans, evidentemente, del club y, por tanto, generar ingresos. Hay 3 formas de generar la adhesión. Hay 3 formas en las que tú puedes convertir una persona en un fiel seguidor de tu marca. La primera es lo que llamamos la adhesión por éxito. ¿Me siguen? ¿Qué es la adhesión por éxito? Significa ganar, 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 ¿sí? Las personas queremos ser del club que gana, ¿sí? Las personas preferimos ser de lo que se llamaría el equipo ganador. Nadie queremos ser del equipo perdedor, ¿verdad? ¿Sí? Nos da más alegrías uno que gana que uno que pierde, ¿verdad? El éxito, señores, es algo que todos queremos comprar. Intentamos proyectar nuestra vida como una vida de éxito y lo proyectamos a través del éxito de las cosas que admiramos. Con lo cual, si el Barça gana, yo gano, o tengo la sensación de que yo también formo parte de ese éxito y de ese valor. Y eso, señores, es una cuestión emocional. ¿Lo ven? La forma de ganar es tener los mejores jugadores y tener, por supuesto, las máximas oportunidades en el mercado. El Barça, una de las razones por las que ha crecido más en este último ciclo que el Real Madrid, es por su ciclo ganador. Su ciclo ganador ha sido muy importante, ¿lo ven? Sin embargo, no es la única forma de atraer y, por supuesto, de generar adhesión. Hay una segunda muy importante, que es lo que se llama la adhesión territorial. La adhesión territorial significa la adhesión, básicamente, de las personas por identificación con los objetivos territoriales o con lo que podemos llamar, señores, la territorialidad de ese club. Sabemos, por supuesto, que esto lo ha jugado con descaro el Barça y el Madrid. Si analizan, por ejemplo, cómo lo hacen el Barça siempre se ha vendido, nos vendemos y nos vemos a nosotros mismos, los fans del Barça, como, oiga, yo soy culé, para mí el Barça es la modernidad, ¿sí o no? El Barça es la vanguardia, el Barça es el representante de los valores catalanes, si ustedes han estado en Barcelona, de vanguardia, cosmopolitismo, modernidad, ¿sí? Señores, el Barça para nosotros es el defensor de las tradiciones catalanas, es el más que un club, es el representante legítimo del acervo de la personalidad catalana, ¿sí o no?
Esa personalidad que para nosotros es la propia, la que sentimos como propia. En cambio, para nosotros, ¿qué es el Real Madrid? Es el enemigo, ¿sí o no? El Real Madrid es lo que podríamos llamar el autoritarismo españolista. El Real Madrid lo vemos como la derecha franquista, el equipo del gobierno, subvencionado por el Estado, que gana porque tiene comprados a todos los de alguna forma a todos los árbitros, ¿sí? Esa es la visión, ¿sí o no? El enemigo, ¿sí? Lo vemos como lo peor. Ellos tienen la misma imagen de nosotros. Si ustedes analizan, por ejemplo, cómo lo ve el Real Madrid se ve a sí mismo como el representante de los valores de la españolidad, de la modernidad y sobre todo de una imagen moderna de España que se transmite a todo el mundo con valores de éxito, puesto que se ha conseguido convertir desde una época post-franquista a una de las economías más fuertes de Europa y del mundo. Bueno, evidentemente el Madrid se ve a sí mismo como un club ganador, internacional, símbolo de España, orgulloso de su club y de sus valores, y ve al Barça como lo peor. Para ellos el Barça es lo peor, un instrumento del nacionalismo catalán, prácticamente un instrumento que amenaza la unidad de España, básicamente es, sí, lo peor de lo peor, ¿se entiende? ¿No? ¿Sí? Al final, señores, esa potenciación de esa sensación de pertenencia a un territorio, a través de la adquisición de los valores territoriales de este territorio, forma parte de la estrategia, ¿se dan cuenta? Fíjense cómo a partir de ahí, cualquiera que quiera defender los valores territoriales, intenta, por ejemplo, utilizar una parte de esta estrategia. Les pongo un ejemplo que entenderán. Hace unos días estábamos haciendo conferencias en Bolivia y una cosa muy divertida es que estábamos en La Paz. En La Paz, señores, es un poquito más capital, es como la metrópoli, es como la gran capital en realidad de Bolivia. Y si ustedes van a La Paz, todo el mundo es del Madrid, ¿sí o no? Todo el mundo va con las camisetas del Madrid, en la conferencia todo el mundo era del Madrid, todo el mundo decía que votaba al Madrid, que, bueno, fans incondicionales. ¿Por qué? Porque el Madrid también le representa a ellos, es el símbolo de lo que podríamos llamar la autoridad central, ¿sí o no? Es, de alguna forma, el Madrid es el equipo de la tradición, del gran fútbol, del orgullo patriota nacional, ¿sí? En cambio, si ustedes van, por ejemplo, a Santa Cruz de la Sierra, esto es el retador. Es como el Barcelona, la economía retadora, podríamos decir la no centralizada, que amenaza la supremacía, podríamos decir, de la capital, básicamente con un reto por su fuerza económica y por su fuerza política. ¿Lo ven? Y en esa perspectiva ustedes van a Santa Cruz de la Sierra y todo el mundo es del Barça, ¿sí? Es casi una cuestión prácticamente de religión, ¿sí o no? El Barça está en todas partes, todo el mundo va con las camisetas, porque representa la aspiración de una parte del territorio que aspira, ¿sí?, a no ser simplemente parte de una provincia de la metrópoli, tiene aspiraciones. Bueno, al final, por tanto, estos valores se extrapolan a muchos otros territorios. ¿Lo ven? Les ocurrirá, por ejemplo, que aquí también, por supuesto en Santiago, puede haber regiones que aspiran, la parte norte, si no, es más fácil que sean del Barça y que en cambio en la parte de aquí sean más del Madrid, ¿se dan cuenta? De alguna forma, por tanto, el uso del nacionalismo como un instrumento que al final lo que hace es usa a los clubs de una forma evidentemente, podríamos decir, un poco vulgar, ¿sí?, para conseguir un resultado que después también beneficia al club desde una perspectiva evidentemente económica, esto es una realidad, ¿se dan cuenta? Y este club, evidentemente, ambos clubs se dejan utilizar porque le representa evidentemente un fantástico beneficio económico. Si ustedes analizan, por ejemplo, también dónde está el resto de la afiliación, decimos que la tercera pata de la afiliación es la socialización. Compramos un club porque sentimos que forma parte de nuestros valores. Compartimos un club y nos hacemos de un club porque entendemos que nos representa mejor como personas. Fíjense bien una cosa importante. ¿Qué compramos las personas cuando compramos lo que compramos? Yo siempre digo que en toda decisión de compra hay dos tipos de argumentos. Unos les llamamos los argumentos racionales y otros les llamamos los argumentos emocionales. ¿Me siguen? Ustedes saben que el cerebro tiene dos hemisferios. Uno compra por variables racionales y el otro está comprando por variables emocionales. La corazón y la razón, ¿sí o no? El corazón, señores, habla en un lenguaje distinto. ¿Cuál es el lenguaje de la razón? Fíjense bien. La razón significa que cuando compramos un club deportivo o nos hacemos socios de un club deportivo determinado, en parte hay una cuestión física, hay una cuestión que podríamos llamar, señores, fisiológica, ¿sí?, que nos permite que nos hagamos más de un club que de otro. Esto es básicamente porque tenemos todos una cosa que se llama un sistema límbico.
El sistema límbico es el sistema que es el que produce las sensaciones de alegría, de euforia, de lo que llamamos de satisfacción, de tristeza, de decepción, de ira, de miedo. Básicamente, cuando nosotros nos emocionamos viendo un partido de fútbol, se segrega una cosa que se llama dopamina. Esa dopamina es una droga, es literalmente un sustitutivo de la cocaína, ¿lo ven? Cuando ustedes básicamente van a un partido de fútbol, en una hora y media ustedes son capaces de experimentar tremenda euforia, pasar una enorme preocupación, de repente pánico, miedo escénico, de repente de nuevo la euforia, ¿sí no? Las cantidades de dopamina que ustedes son capaces de generar a lo largo de un partido son enormes, ¿sí? Y esta dopamina que se genera, después nos genera una gran satisfacción. Cuando salimos del equipo, habiendo liberado todos esos gritos y toda esa dopamina, el cuerpo se siente como aliviado, es como si empezase la semana de cero. Eso es adictivo, y es adictivo porque literalmente es una droga. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Cuanto más alegría o alteraciones experimentan, más querrán esa droga. ¿Lo ven? Fisiológicamente, señores, su cuerpo les pedirá ser del equipo que les permite generar más esas endorfinas y esa dopamina, ¿lo ven? Y eso es una cuestión racional, ¿lo ven? El cuerpo nos pide lo que al final nos satisface mejor, lo que al final nos aporta una mayor satisfacción de una necesidad racional, que es esa excitación y esa liberación de esas endorfinas y esa dopamina, ¿lo ven? Hay una cuestión también de corazón. Cuando compramos un producto, lo compramos también porque las personas no somos seres solamente individuales, somos seres emocionales. Es decir, somos seres sociales. Las personas somos seres sociales. Desde que somos pequeños, queremos pertenecer al grupo, ¿verdad? Si somos una persona solitaria desde pequeño, ese niño que, no sé, porque es gordito, porque es feo, porque habla raro, porque habla distinto, no tiene amigos, qué triste, ¿verdad? Las personas, todos nosotros, necesitamos ser aceptados por los grupos, ¿verdad? Grupos de la familia, grupos de los amigos, grupos en el trabajo, somos seres sociales y esto implica que necesitamos al grupo para sentirnos satisfechos, para sentirnos, evidentemente, contentos. Y eso es una característica humana. Pues bien, el grupo, señores, la pertenencia a un grupo tiene unas normas muy simples. ¿Ustedes quieren que el grupo les acepte? Es muy fácil. Ustedes tienen que hacer lo que hace el grupo, ustedes tienen que comprar donde compra el grupo, ustedes tienen que tener el coche que compra el grupo, las marcas que compra el grupo de ropa, vivir en el barrio que es aceptable por su grupo, evidentemente tener unos patrones de comportamiento del grupo que el grupo considera como aceptables. Es así de fácil, ¿sí o no? Mientras ustedes sigan pautas de comportamiento aceptables por el grupo, las reglas del grupo, el grupo nos acepta, ¿verdad? Pues bien, señores, cuando nosotros básicamente nos afiliamos a un equipo de fútbol, el equipo de fútbol lo que hace es generar básicamente lo que se llaman unas normas. Un grupo, para ser grupo, tiene que tener normas. Estos son los cánticos, estos son los colores, estos son sin duda lo que serían las pautas de comportamiento, este es nuestro estilo de juego, así es como jugamos, así es como cantamos, odiamos a estos, amamos a estos otros, estos son nuestros amigos, nuestros enemigos. Para que el grupo funcione tiene que tener normas, ¿no ven? En segundo lugar, las normas tienen que ser conocidas por el grupo. El grupo debe saber cuáles son las normas de lo aceptable, lo no aceptable, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por tanto, se crea un lenguaje que se basa en nuestros estereotipos. Los estereotipos pueden ser tatuajes, símbolos, escudos, elementos como bufandas, colores corporativos, camisetas, ¿sí? Aquellos elementos que te identifican cuando los llevas como miembro del club, miembro de lo que se llama el equipo. Evidentemente, como grupo, se premia lo que llamamos, señores, la fidelidad al grupo. Aquellos que respetan más las normas, gritan como los demás, respetan más las normas del grupo, experimentan una gran sensación que precede y, de alguna forma, genera la socialización. Las personas, cuando hacemos cosas que el grupo acepta, nos sentimos bien. Cuando entendemos que lo que hemos hecho nos hace sentir, evidentemente, como más parte del grupo, nos sentimos mejor. Cuando los demás nos aplauden, nos besan y nos abrazan más que los demás, porque gritamos más alto que los demás, cantamos más alto que los demás y hacemos cosas más aceptables por el grupo que los demás, cuanto más aceptación tenemos, más nos fidelizamos al grupo, ¿lo ven? Al final, ¿qué queremos las personas? Queremos el cariño de los demás. Y el cariño de los demás significa respetar las normas del grupo, ¿lo ven? Y en esa perspectiva, el grupo premia y el grupo castiga. El que no sigue las normas del grupo no recibe esa satisfacción. El grupo censura la divergencia. Usted no cuelga la bandera, usted no vota a este partido político, usted por supuesto no tiene o no canta suficientemente alto, usted no merece nuestro cariño, ¿sí o no? Porque no es usted, señores, un fiel seguidor de las normas del grupo, ¿lo ven?
De alguna forma se publica y se premia la lealtad, se censura la deslealtad. En un grupo hace falta exogrupos. ¿Qué significan los exogrupos? El enemigo. ¿Lo ven o no? Si un grupo no tiene enemigos, no se consolida como identidad, como colectivo. Fíjense bien, ¿vale? ¿Qué sería el Madrid sin el Barça? ¿Sí? Evidentemente, señores, todo, por supuesto, Superman necesita su Lex Luthor, ¿verdad? Podríamos decir, señores, que todo, por supuesto, lo que sé, cualquier superhéroe tiene su supervillano, ¿están de acuerdo? Si alguien me pregunta, por ejemplo, y seguro que alguno tiene interés, ¿no? ¿Qué pasaría si Cataluña se independizase? ¿Dónde jugaría el Barça, no? Pues la respuesta es muy simple, jugaría en la Liga Española. ¿Por qué? Porque el primero que no podría tolerar que el Barça se fuese sería el Madrid, ¿sí o no? Si el Madrid no juega contra el Barça, es menos Madrid. Y si el Barça no juega contra el Madrid, es menos Barça, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Son dos enemigos que se necesitan y por tanto es incuestionable que como el Mónaco juega en la Liga Francesa, evidentemente el Barça jugaría en la Liga Española, ¿no? Porque es de interés mutuo. Y al final, señores, lo que prima es el sentido económico de las cosas. ¿Están de acuerdo? Por tanto, de alguna forma, cuando decimos necesita el exovillano, esto es fundamental. Tiene que haber un enemigo y cuanto más agresivo es el enemigo, mayor es la cohesión social que se genera dentro del grupo. ¿Lo ven? Por esto, señores, es fundamental seguir esas normas. Si se fijan, por ejemplo, ambos clubes intentan generar lo que podríamos llamar unos valores que sean fiel reflejo de la identidad del colectivo que participa en esos valores. Por ejemplo, ¿cuál es una de las razones principales por qué las Barça y Real Madrid son tan exitosas? Una fantástica e importantísima razón, porque han seguido una ley básica de las marcas, que es no cambiar. ¿Me sigue? Las marcas, señores, tienen que ofrecer siempre lo mismo. No pueden cambiar ni evolucionar de una forma radical ni rápida, porque cuando una marca cambia demasiado rápido, desconcierta a sus seguidores, desconcierta a sus consumidores. ¿Están de acuerdo? La marca tiene que ser siempre algo que la gente pueda entender, que puedes esperar. Por eso, ambas marcas han sido capaces de entender eso y generar un sistema de juego con unos valores que intentan que se mantengan en el tiempo. Por ejemplo, quien empezó con esto es con el Barça, pero el Madrid hace lo mismo. ¿Cuáles son los valores del Madrid? El Madrid es el equipo ganador, es el equipo luchador. Si tiene que sudar hasta la última gota de sudor, lucha. Si tiene que pelear hasta la última pelota, pelea. Nunca puede perder. Siempre es el orgullo, siempre es esa capacidad de reacción, ni que sea en el último minuto. Siempre es capaz de marcar. Es el equipo luchador, ¿se dan cuenta o no? Es un equipo individualista, donde se premia la individualidad, el esfuerzo individual de los grandes genios, ¿sí o no? Se da facilidades, por tanto, para que cada jugador de una forma individual brille. Y eso le encanta a Ronaldo, ¿verdad? ¿Sí o no? De alguna forma, señores, el estilo de juego en Madrid es un estilo definido. Pues bien, que sepan ustedes una cosa importante. No debe cambiar. ¿Lo ven? Si el Madrid cambiase, evolucionase, esto perdería su esencia, perdería su marca. La marca es lo que te hace reconocible, ¿sí? Lo que nos permite que los demás nos reconozcan. En mi caso sería mi voz, en los casos de otras personas, ¿verdad? Podría ser una nariz o podría ser a lo mejor un pelo específico, ¿no? Si la persona cambia ese elemento que le convierte en único, esa marca pierde fuerza. ¿Me sigue? El Madrid, por tanto, tiene unos elementos de marca muy importantes y lo que hacen es a través de las escuelas, a través, por supuesto, de sus, evidentemente, de sus entrenadores. ¿Por qué se ficha Zidane? Zidane como entrenador, porque Zidane era un jugador que entendía este sistema de juego elegante, ¿sí? De este juego de defensa con contraataque del Madrid, ¿sí o no? Cuando el Barça juega y está fichando como entrenadores a sus exjugadores, ¿sí? Lo hace porque no quiere cambios, lo que quiere es que el sistema se mantenga, puesto que es parte de la estrategia de marca, ¿lo ven? Una estrategia que empezó con Johan Cruyff y que en nuestro caso es una estrategia que se basa en el talento de equipo, en el pase rápido, una estrategia siempre atacante y, por supuesto, de alguna forma sacrificar el talento individual para conseguir básicamente el talento de equipo, que brille el equipo. Es básicamente unos valores basados en la cantera, en los valores que podríamos llamar sociales, ¿lo ven? Que es UNICEF, que etcétera, el buenismo, ¿sí o no? En esa perspectiva es un valor de marca que no debe cambiar. No se puede fichar un jugador que piense diferente, que intente cambiar el estilo. Lo primero que le dicen a un jugador o a básicamente un entrenador que quiere entrenar al Barça es que sepa usted que tiene que jugar así, no se puede cambiar, ¿sí? ¿Vale? Puede adaptar un poquito, pero no puedes tocar la esencia. Un jugador que quiera jugar en el Barça sabe que tendrá que dejar de jugar como jugaba y empezar a jugar en el sistema Barça, no puede jugar distinto, ¿lo ven? Porque cuando una marca pierde su fuerza, la pierde porque pierde los elementos reconocibles de su marca, ¿lo ven? Eso no solamente el Barça y el Madrid lo cuidan como marcas, haciendo, por tanto, que sean valores reconocibles
que faciliten la adhesión, ¿lo ven? Que faciliten que esos valores como marca se trasladen a las personas y los adquieran como propios de una forma más rápida y eficaz. También los valores no se comunican solamente como valores de equipo, también se comunican con valores individuales. Lo que se busca básicamente es conseguir que cada jugador de una forma individual consiga adhesión de personas individuales de todo el mundo, que gracias precisamente a sus características personales pueden generar una identificación básicamente como jugadores con diferentes personas de todo el planeta. Por ejemplo, cuando el Barça está fichando a Arda Turán y ficha a un jugador que lo fichó a un precio enorme para un jugador que no era tan bueno, ¿sí o no? A Arda Turán se le ficha, señores, porque en parte es musulmán, ¿sí o no? Porque proviene de Turquía, que es un mercado de 67 millones de almas, que es un mercado básicamente donde el fútbol está en un crecimiento exponencial, donde hay un enorme nivel creciente, obviamente, de población con poder adquisitivo, y que además es un referente cultural para otros países musulmanes que ven, básicamente, lo que hacen los turcos, un referente a nivel de comportamiento social. Si Turquía es del Barça hoy, es porque Arda Turán es del Barça, ¿me sigue? Cuando se ficha, básicamente, a Eto'o, es un jugador que se le ficha en parte porque es africano, ¿sí no? Y hoy todos los niños de África van con las camisetas del Barça, ¿se dan cuenta? Se ficha jugadores básicamente por raza, por país de origen, se ficha jugadores no solamente por tanto por sus características como jugadores, si se ficha jugadores también es por su estilo y su personalidad, incluso su origen social, ¿no es cierto? Lo que se busca es generar empatía e identificación con personas individuales de todo el mundo. Si hay una empatía con el jugador, la camiseta que lleve ese jugador será evidentemente la camiseta que captará el interés y por supuesto la adscripción de esa persona, ¿lo ven? Eso es una estrategia perfectamente definida desde una perspectiva de marketing. Messi. ¿Messi quién es? Es el buen chico. Messi es un chaval que si tú quieres no es aquello que digamos un súper inteligente, ¿sí? Pero es una persona que es el buen chaval, es el yerno perfecto, es el nice guy, buenos valores, buen carácter, no se enfada, no pelea, no discute, es buen compañero. Oiga, el yerno perfecto, ¿me siguen? ¿Qué madre no quería que su hija se casase con Messi? No solamente por la pasta, ¿me siguen? ¿Estamos todos de acuerdo? De alguna forma, señores, Messi es unos valores de nice American happy family values, ¿sí no? Es una marca perfectamente compatible, buscada por muchas personas, que tienen un carácter parecido, pero sobre todo buscada por marcas. Marcas que buscan un target de consumidores en todo el mundo, que se identifican con este jugador por su carácter, pero que también representan los valores de las marcas como McDonald's, Nike, ¿sí? O por supuesto en este caso Coca-Cola, que son los Happy American Family Values, ¿sí o no? ¿Me siguen todos? Si analizamos un poquito un jugador como Iniesta, Iniesta es el chico humilde, el chico de pueblo, sin estudios, pero el tío ha conseguido enormes éxitos deportivos, gracias a su talento, ¿sí o no? ¿A cuántas personas del mundo, sobre todo del mundo aspiracional, esto no representa, ¿sí o no? El chaval que es capaz de conseguir el logro siendo del origen social más humilde posible, gracias a un talento innato, ¿están de acuerdo? Iniesta, señores, representa la humildad. Es una persona que no es ostentosa, va a veces a jugar con coches que ni siquiera son ni Audis ni, por supuesto, Ferraris. Es un chico sencillo que va con un SEAT. Señores, ¿quién le paga para que lleve ese SEAT? Pues SEAT, ¿sí o no? Evidentemente, señores, son marcas humildes que van a un target, obviamente, trabajador, de persona sencilla, que compran muebles del IKEA, por tanto, muy económicos, ¿sí o no? La persona que no tiene unas aspiraciones exageradas, pero que busca y genera una fantástica identificación individual con este personaje simplemente por su carácter. Este es Neymar, ¿sí o no? Ya no lo tenemos, nos lo ha robado el PSG, lo pagarán caro en el próximo encuentro. Bien, cuando de alguna forma, señores, ustedes analizan a Neymar, es la persona que se podría identificar con el explorador, ¿lo ven? La persona que siempre, cada semana, un peinado nuevo, un tatuaje nuevo, una nueva actitud, ¿sí? Es la persona inconformista, siempre quiere cambiar, siempre quiere evolucionar, siempre quiere ser el mejor. Es una persona que de alguna forma intenta siempre sorprender, explorar nuevos retos, experimentar el mundo. ¿Eres un experimentador? ¿Sí? Entonces te identificas con Neymar, ¿sí o no? Te sientes un poco como Neymar, te gustaría ser un poco de su estilo. Si Neymar es del Barça, tú serás del Barça. ¿Se da cuenta? ¿Lo ven? En esa perspectiva, una parte importante de toda la estrategia de mercado de este jugador es un diseño estratégico de marca, ¿me siguen? Si tú representas este estilo evidentemente te atrae ciertas marcas comerciales como Amazon, Red Bull, Virginia o Virgin, ¿sí o no?
Son marcas que te sponsorizan a ti como individuo, pero entran a ser sponsors también del Fútbol Club Barcelona. Neymar, por ejemplo, su marca sponsor es Nike. ¿Por qué Nike? Nike es el individualismo. Nike, señores, el éxito individual, en la persona capaz de sorprender a través del sacrificio y de ganar todo a nivel individual. ¿Quién sponsoriza, señores? A este hombre, a este señor y también a Iniesta es Adidas. ¿Por qué? Porque Adidas es el juego de equipo, ¿me siguen? Y por tanto, en esa perspectiva, aunque la marca del club es Nike, ambas marcas, o esta marca alternativa, sponsorizan individualmente a cada jugador. Pues bien, de todo este dinero, una parte muy significativa se lo lleva al Barça, ¿me siguen? Hay una estrategia detrás, ¿lo ven? De alguna forma, cuando ustedes analizan Xavi es uno de mis jugadores favoritos de la historia, es el mejor pasador, el mejor repartidor de juego para mí que ha tenido el Barça, es uno de los grandes artífices de la época gloriosa en que ganamos 6 títulos en un año, ¿sí? Este tío es un crack, es un perfeccionista, es un sabio, es una persona súper técnica, se podría pasar 15 horas disparando a una pared para acertar a ese agujero, meter la pelota en ese agujero tan pequeño, ¿lo ven esto? Es el típico perseverante, que no para, que técnicamente va mejorando continuamente. ¿Usted se siente así? ¿Usted es un técnico? ¿A usted le gusta el mundo de la tecnología? ¿Usted es una persona que se ve a sí mismo como un técnico, que evidentemente te gusta la mejora, el perfeccionamiento? Bien, si tú eres de Iniesta, si tú eres de Xavi, tú serás del Barça porque Xavi es del Barça, ¿lo ven? Y en esta perspectiva hay una estrategia deliberada en comunicar, no solamente en tener la personalidad del jugador, que se mezcla con evidentemente con la personalidad de la marca como club, generando por tanto esa mayor empatía, esa mayor identificación. Esto, señores, que sepáis que no es una casualidad, es el fruto de un trabajo de estrategia, ¿no ven? A largo plazo. Analicemos jugadores como, por supuesto, Piqué o Puyol. Estos son los héroes. Todo equipo necesita un héroe. El tío que no se cansa de correr por la banda, suda como un animal, es capaz de luchar cualquier pelota, recuperar lo que sea. Es el gran luchador, ¿me siguen? El héroe, la persona que se rasga la camiseta, ¿verdad? ¿Sí o no? Es esa persona que es en sí mismo una persona que prima el honor, la implicación, el esfuerzo, ¿verdad? ¿Te sientes como él? ¿Eres ese héroe? ¿Te sientes como él cuando juegas al fútbol? Serás de Piqué. Si eres de Piqué, serás del Barça, porque resulta que Piqué es del Barça, ¿lo ven? ¿Sí? Si eres de Shakira también. En esa perspectiva, es evidente, señores, que por supuesto hay otros jugadores. Ronaldo sin duda es el mago. El mago básicamente es el gran creador, es la figura individualista de la persona capaz de hacer cualquier jugada, capaz de conseguir cualquier medio. La figura del creador es una persona siempre incomprendida, ¿lo ven? Es una persona que se ve a sí mismo como la persona incomprendida, que es genial, y como genial es extravagante, ¿sí? Estamos de acuerdo que es extravagante, ¿verdad, Cristian? ¿Sí? En esa perspectiva, por supuesto, es una persona que tiene una fortísima autoconfianza, cree en sus valores, cree firmemente en su idea, cree en su ideal de juego y no le importa lo que piensen los demás, ¿me siguen? Ese creador estaría representado por Bill Gates, ¿sí? Perdón, por Bill Gates, por Steve Jobs, disculpad, ¿sí? Y por supuesto por la marca Apple, que le sponsoriza, como le sponsorizan también marcas retadoras, como Vodafone, ¿sí o no? O, por supuesto, también, evidentemente, otras compañías como Axe, ¿verdad?, que también representan los valores del hombre, obviamente, ligón, ¿sí o no? Podríamos decir, por tanto, que en esta perspectiva, las marcas sienten interés por el jugador y eso los convierte también en marcas que sponsorizan al club, ¿lo ven? El diseño, por tanto, de una estrategia comunicativa basada no solamente en la personalidad del club, también en la personalidad que se intenta imprimir a través de los jugadores. Es un diseño, este es el forajido. Hay que morder, se muerde, ¿sí o no? Hay que romper las reglas, oiga, las rompo, ¿verdad? No me importa lo que digan las reglas, cuando hay que morder, yo saco los dientes. ¿Están de acuerdo? Suárez, de alguna forma, es el rebelde, el que se opone a los protocolarios, transgresores, desafiantes, irreverentes, extravagantes. Marcas como Harley Davidson o Desigual son marcas que sponsorizan al Barça porque tienen, básicamente, entre los jugadores, pues, desde luego a Suárez. ¿Me siguen? Evidentemente, este es David Beckham, ¿sí? Un jugador elegante, ¿sí o no? El representante de la elegancia en el juego. Fíjense cómo el Madrid no solamente fichó a Laudrup, después fichó a Zidane, fichó también a este jugador por una razón fundamental, porque es el seductor, es el guapo, es el amante, es esta imagen que el Madrid comunica de un juego seductor, de un juego elegante, ¿están de acuerdo? De un juego señor, ¿sí? Que en parte se manifiesta con la elegancia natural de un tío que ya estaba digamos, al final de su carrera deportiva, ¿sí o no?
Yo para mí no era un jugador para jugar en el Madrid, pero no se le ficha por ser buen jugador o mal jugador. Se le ficha porque es elegante. ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo? El amante, ¿verdad? Atrae marcas como Martini. ¿Están de acuerdo? Atrae marcas como L'Oreal, ¿verdad? Es la persona seductora, sensual, atractiva. Hay una estrategia, por tanto, detrás de cada objetivo. ¿Lo ven? La estrategia básicamente para incrementar los recursos de estos clubs es una estrategia que al final se manifiesta en una serie de fórmulas de trabajo. Si tenéis interés en la presentación, aquí podéis hacer una foto de este